Hola, muy buenos días tengan todos ustedes desde donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy tenemos una cápsula muy interesante donde exploraremos el concepto de enfermedad y el polémico concepto del miasma en homeopatía. Diremos pues que entre ambos conceptos no hay semejanza por ser totalmente diferentes. Toda terapéutica tiene sus propios principios y su propia filosofía, y no conviene ni compararlas ni juzgárseles desde el propio punto de vista. Es como si comparáramos a un pez con un gato, diciendo que el pez es menos que el gato por su falta de habilidad de trepar árboles. Así, podemos decir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS define enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. A pesar de numerosos documentos encontrados en los que se hace referencia a esta definición, no se ha encontrado cuál fue la fuente primera. Vamos por otro lado, partiendo de dicha definición, se han extraído dos elementos relacionados entre sí, pudiendo estar presentes uno o ambos en el proceso de enfermedad. Por un lado, el signo, el cual representa indicio o señal de algo, siendo esta medible y valorable. Por otro lado, encontramos el síntoma, el cual se entiende como la manifestación reveladora de una enfermedad, siendo algo subjetivo de la propia persona. Aquí encontramos la diferencia entre los síntomas que vemos en homeopatía y los síntomas de la medicina. La medicina clasifica signos y síntomas. Los signos son aquellas evidencias perceptibles que denuncian que algo está mal en el organismo. Y los síntomas son los que refiere el paciente. En homeopatía hablamos de síntomas objetivos y subjetivos. Los objetivos son los que son evidentes, como los signos que maneja la medicina. Los síntomas subjetivos son los que nos refiere el paciente y que no nos consta a nosotros. Sabemos que el paciente adolece de sus síntomas y no vemos los síntomas como la enfermedad propia. No vemos como si la enfermedad fuera ese síndrome o conjunto de síntomas. Nosotros, los homeópatas, sabemos que la enfermedad puede estar latente en una persona, pero hasta que no observamos los síntomas, podemos identificarla. Los síntomas son solamente el reflejo de lo que está pasando en el interior de la persona. Nosotros sabemos que existe un mundo imperceptible por los sentidos y desde ahí es donde comienza a manifestarse una desarmonía. El concepto miasma en homeopatía, tenemos que irnos a algo histórico. En la Edad Media se llamaba miasma a la corrupción, a la putrefacción que tenían los cadáveres, los cuerpos de animales o de personas que duraban días en estado de descomposición, y en las manchitas que les iban saliendo y los olores fétidos. Consideraban en aquel entonces que esto era lo que causaba las enfermedades, que si alguien se acercaba a ese cadáver, al respirarlo o estar cerca, se iba a contagiar. Hahnemann le cambia un poquito el sentido del miasma, manifestando que el miasma es la causa y origen de todas las enfermedades. No se debe de confundir miasma por enfermedad, son cosas diferentes. En la medicina, como vimos en el concepto de enfermedad, se habla de partes, de que se enferman las partes del cuerpo. En homeopatía se llama que vemos enfermos, no vemos enfermedades. Si un órgano está dañado o está
con una función hipo o hiper que no está trabajando normalmente, no quiere decir que esté ese órgano dañado. Toda la persona, todo el concepto cuerpo es el que está desequilibrado y se manifiesta la lesión en la parte más débil. ¿Sí? Entonces son cosas diferentes. Para entender también lo que es el miasma, debemos entender que desde que estamos en este mundo material, nada es eterno. Todo tiene un principio y un fin. Y desde que nacemos, la escalada de estructura se va dando. El bebé se va convirtiendo en un niño, el niño se va convirtiendo en un adolescente, el adolescente en adulto, y cuando llega a una etapa de madurez, empieza una decadencia. ¿Sí? No quiere decir que esta decadencia sea enfermedad, o quiere decir que sea una lesión o algo malo. ¿Sí? Debemos entender que es un proceso natural. El miasma es la predisposición que tiene cada persona para enfermarse. ¿Sí? Hay una predisposición, hay una preponderancia y hay un detonante. La preponderancia es cuál es su hábitat, cómo está adaptado a ese hábitat, cómo se alimenta la persona, hace o no hace ejercicio, las cuestiones de las emociones, si las controla o no las controla, si la alimentación tiene mucho contaminante o hay mucha toxicidad en el medio ambiente. Todo eso va a hacer que esa escalada de la estructura, como una onda, desde que nace el bebé, se hace niño, adulto y empieza a la tercera edad y a bajar, ese hábitat, esos agentes morbosos van a provocar que no llegue a la cima y que haya una distorsión en esa curva. ¿Sí? O sea, es la afectación que hacemos para que esa curva de vida no se dé naturalmente. No sé si esté claro hasta aquí que el miasma no es la enfermedad, es la predisposición que tenemos todas las personas de afectar el ciclo de vida de cada uno. ¿Cómo se manifiesta este miasma? Lo vamos a ver en otra cápsula. Les agradezco la atención y espero sigan atendiendo estas cápsulas y los espero para la próxima. Muchas gracias.